Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: la masacre de 11 militares ejecutada por la organización criminal de las FARC en el Cauca, departamento ubicado al suroccidente de Colombia, y la decisión que tuvo que tomar el gobierno colombiano ante el repudio generalizado que despertó en Colombia ese atentado terrorista. La noticia: las FARC, al mismo tiempo que negocia en Cuba un modelo de paz con el gobierno, persiste al mismo tiempo en ejecutar actos de barbarie en Colombia. Esta vez, las nuevas víctimas mortales de su accionar criminal son 9 soldados profesionales y 2 suboficiales que fueron emboscados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego mientras pasaban la noche en un polideportivo a donde llegaron para resguardarse de la lluvia. Nuestros hombres estaban adelantando una operación de control territorial protegiendo a la población civil en un área donde sabíamos que había presencia de la 4ª Comisión de la Columna Móvil Miller Perdomo. En el desarrollo de esa operación hay enfrentamientos y en este caso tenemos la pérdida del suboficial y 9 soldados, y en el registro posterior que han adelantado las tropas se halló el cadáver de un narcoterrorista abatido, el cual tenía un fusil y estaba vestido totalmente de negro. La noticia: como respuesta y ante el rechazo unánime que generó en Colombia el ataque ejecutado por las FARC, el presidente Juan Manuel Santos ordenó a las Fuerzas Armadas reanudar los bombardeos contra los campamentos del grupo terrorista de las FARC. El pasado viernes, el mandatario colombiano había suspendido por segundo mes consecutivo ese tipo de ataques contra la organización criminal. Óigase bien, no me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral. La decisión de un cese al fuego bilateral no puede darse ni se dará. Repito, no puede darse ni se dará, sino como consecuencia de un acuerdo serio, definitivo y verificable de terminación del conflicto. Fue producto de un ataque deliberado, no fortuito, de las FARC, y esto implica un claro rompimiento de la promesa de un cese al fuego unilateral. El punto clave de la noticia: los militares asesinados estaban en un polideportivo. Seguramente ellos estaban tranquilos y confiados de que las FARC cumpliría la promesa que el pasado 20 de diciembre habían hecho. Al ejecutar esta masacre, el grupo terrorista rompió la tregua unilateral a la que se había comprometido y que contemplaba, según lo dijeron ellos, no atacar de manera ofensiva a las Fuerzas Armadas. Este nuevo engaño genera una profunda desconfianza frente a los verdaderos objetivos que tendría las FARC en las negociaciones de paz que adelanta desde hace 30 meses con el actual gobierno colombiano. Faltaban 40 minutos para que llegara la medianoche y en medio de la lluvia, un grupo de soldados que protegía una vulnerable región rural de Colombia fue blanco de un sanguinario ataque del grupo terrorista de las FARC. Los hechos ocurrieron en el municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Allí, mientras caía un fuerte aguacero, miembros de la Fuerza de Tarea Apolo del Ejército Nacional que custodiaban la zona se resguardaron en el polideportivo del corregimiento La Esperanza, zona rural del municipio Buenos Aires. Allí llegaron al polideportivo y hoy como a las 11 de la noche ocurrió allí la masacre. Esta es la imagen del polideportivo, una edificación en lo alto de un caserío, rodeado de algunas montañas, el escenario del atroz crimen. Fue allí donde, según testigos, los terroristas de las FARC atacaron inmisericordiamente desde lo más alto de las montañas. Fueron atacados con artefactos explosivos, granadas y armas de fuego. Fue algo más de media hora en la que el resplandor de las ráfagas iluminó la oscura noche que vivió el pelotón terrestre de la Fuerza de Tarea Apolo.
El día llegó y con él la magnitud de la tragedia. 11 héroes de la patria habían muerto y 19 resultaron heridos. Los helicópteros artillados que nunca dispararon arribaron al lugar para trasladar a las víctimas. El presidente Juan Manuel Santos, acompañado de su cúpula militar, condenó los hechos y dio la orden de levantar la suspensión de bombardeos contra los campamentos de las FARC. No me voy a dejar presionar por hechos infames como este para tomar una decisión sobre cese al fuego bilateral. Por su parte, el fiscal general de Colombia calificó el ataque de las FARC como un crimen de guerra y una violación al derecho internacional humanitario. Es que estamos frente a un homicidio en persona protegida, a un hecho de grave violación a los derechos humanos por parte de las FARC, que en este momento las coloca este hecho como un crimen de guerra por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La columna Miller Perdomo de las FARC, que fue responsabilizada de este acto terrorista y opera en el Cauca y en el sur del Valle del Cauca, responde a órdenes de Pablo Catatumbo y alias Pacho Chino, negociadores que están sentados en la mesa de diálogos en Cuba, desde donde las FARC se pronunciaron sobre estos hechos. A todas luces tienen su causa en esa incoherencia de parte del gobierno de estar ordenando operativos militares contra una guerrilla que está en tregua. Llama la atención que en esta oportunidad los terroristas de las FARC no vestían camuflados, portaban trajes negros que harían parte de una de sus tácticas para atacar. Se trata de los Pisasuave, comandos élite entrenados para romper la seguridad perimetral de un campo militar. Muy bien, y a propósito del rompimiento de la tregua por parte del grupo terrorista de las FARC, hoy le preguntamos a nuestros televidentes que nos escuchan en todo el continente americano si consideran que ese hecho debe conducir a la suspensión del proceso de paz o, por el contrario, a la aceleración de la firma de un acuerdo final. Yo los invito a que me envíen sus opiniones, sus interpretaciones a las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ahí están apareciendo. A lo largo del programa estaremos leyendo algunas de sus opiniones. Voy a saludar a nuestros invitados. Hoy estamos con Mauricio Liscano, él es senador colombiano por el partido de la U. Es integrante de la Comisión de Paz del Congreso y hace parte del grupo de partidos que acompañan al presidente Juan Manuel Santos. Y en nuestros estudios de NTN 24 está Hugo Acosta. Hemos querido invitar también a un militar para analizar este hecho. El general Acosta es un general retirado de la Fuerza Aérea, fue jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre otros importantes cargos. Estuvo hasta febrero del año pasado haciendo parte de la cúpula militar colombiana. Es uno de los militares que mejor conoce la forma como afecta o no a las FARC que existan o no bombardeos aéreos en su contra. También vamos a estar más adelante con víctimas de este atentado terrorista, con familiares de víctimas, con quienes también hemos querido hablar para saber la información que han recibido y la forma como de alguna forma sienten en este momento esta tragedia que enluta a todo Colombia. Voy con Oscar Mauricio Liscano en la ciudad de Bogotá. Senador Liscano, hoy la pregunta que ronda en diferentes sectores, no solamente de Colombia, sino del continente americano, es si este hecho, si este atentado terrorista, si este rompimiento de la tregua por parte de las FARC debe llevar a la suspensión de los diálogos de paz o, por el contrario, como lo han manifestado algunos sectores, a que se acelere esa firma del acuerdo final. ¿Cuál es su opinión, senador Liscano? Bueno, muy buenas noches, Jefferson. Permítame, obviamente, antes de responder, pues condenar los hechos de las FARC, solidarizarnos con las familias. Hoy Colombia está de luto, fue un hecho muy grave, atroz, y obviamente lo condenamos. Lo primero que hay que decir es que claramente pues el proceso de paz, el que acordó las FARC y el gobierno nacional, pues tenía un acuerdo inicial y era seguir las negociaciones en medio del conflicto. Por eso, en ese orden de ideas, pues el proceso de paz no debe terminar. Lo que sí es claro es que este es un gran golpe al proceso de paz, porque es un paso hacia atrás. Recuerde usted que veníamos en un desescalamiento del conflicto, había cese al secuestro, había un cese unilateral por parte de las FARC,
una promesa que habían hecho ellos. Había además un acuerdo desminado entre el gobierno y las FARC y obviamente el gobierno había respondido cesando los bombardeos. El ataque de ayer pues no solamente es un incumplimiento de parte de las FARC, no solamente es, además de eso, digamos un acto atroz, sino que por supuesto cambia todo el escenario de la negociación, porque ya no desescalamos el conflicto, sino nuevamente el gobierno, para no perder una ventaja militar, como lo pusimos esta mañana, pues tiene que nuevamente activar todas sus acciones, volver, como lo hizo el presidente, a autorizar los bombardeos y entender que seguimos, digamos, en un conflicto interno donde tenemos que cuidarnos mucho de los actos terroristas de las FARC. Senador Liscano, ¿fue un error del presidente Juan Manuel Santos haber suspendido los bombardeos en contra del grupo terrorista de las FARC? Finalmente los hechos terminaron demostrando que esto fue una ventaja estratégica para las FARC y que en ese contexto el costo lo pagaron estos 11 militares que fueron asesinados en las últimas horas. Pues lo que pasa es que el proceso de paz se hizo para desescalar el conflicto. Uno no puede decir que tiene más paz para que pase todo lo contrario. Los hechos que habían venido haciéndose demostraban que íbamos en ese sentido. El no secuestro por parte de las FARC, lo que sucedió con el acuerdo desminado, el cese unilateral y por supuesto el presidente en desescalar el conflicto tomó la decisión por un mes y después por otro mes lo prorrogó de no hacer bombardeos. Pero por supuesto no hacer bombardeos es darle una ventaja militar a las FARC. Los bombardeos son muy efectivos en contra de combatir las FARC, es realmente a lo que más miedo le tienen los guerrilleros y por supuesto hasta ante esta nueva realidad de una falta de palabra de las FARC, de un acto atroz, de un acto de barbarie terrorista como el que cometieron ayer, pues el presidente tiene que cambiar de posición y por supuesto volver a llamar a la ofensiva para que esto no vuelva a suceder. Pero yo creo que a las FARC este es un mensaje muy contundente del gobierno y muy contundente del pueblo colombiano que no va a aceptar más mentiras en la mesa. Permítame, senador Liscano, voy a nuestros estudios de NTN 24. Estamos con Hugo Acosta, él es general retirado de la Fuerza Aérea, uno de los militares más connotados del último tiempo en la Fuerza Aérea colombiana. General retirado Hugo Acosta, ¿qué implicación tiene la represalia o la decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos luego de este acto terrorista? En términos reales, ¿qué significa que el presidente en este momento reanude esos bombardeos en contra de las FARC y qué significado tuvo que los haya suspendido? Jefferson, buenas noches. Un saludo muy especial para todos los colombianos, un saludo de condolencia para los colombianos, para los familiares de todos nuestros soldados, para todos los colombianos porque son los hijos de la patria los que fueron asesinados en la noche anterior. Este ha sido un error garrafal, político y militar. No se podía dar. En la guerra, quien da ventaja pierde, y eso se sabía. Hemos dicho y nos han dicho desde hace mucho tiempo que estos criminales están sentados en Cuba en un proceso de negociación por la presión militar que se venía desarrollando. Si aliviamos esa presión militar, este es el resultado. No lo debíamos haber hecho. Dejamos desprotegidos a nuestros hombres en tierra. La Fuerza Aérea es el seguro para que ellos puedan desarrollar las operaciones en superficie. Quedaron solos. Aquí no hay ninguna tregua, aquí no hay ningún cese unilateral. Eso era falso, porque esta es una operación preplaneada. Los muchachos estaban en un polideportivo, estaban concentrados, estaban en ese sector y hasta allá llegó las FARC a atacarlos. No fue un combate de encuentro, no fue un combate donde ellos entregaron su vida porque estaban luchando contra un grupo de terroristas. Ellos fueron asesinados vilmente en el sector donde los encontramos.